Hay historias de países que parecen increíbles, ¿no? De esas en las que una bendición se convierte en una maldición. Y además, de una forma súper rápida y espectacular. Bueno, esta es la historia de cómo México descubrió uno de los tesoros más grandes del planeta, un verdadero mar de petróleo que prometía acabar con la pobreza para siempre. Pero irónicamente, lo que hizo fue arrastrarlo a la bancarrota y provocar una fractura política de la que el país tardaría décadas en recuperarse. Esa es la gran pregunta que vamos a tratar de responder. O sea, ¿cómo es posible que el sueño de la abundancia, de la riqueza, se convirtiera en apenas unos años en una auténtica pesadilla económica y social? Una pesadilla que, por cierto, cambiaría a México para siempre. Y miren, para que entendamos bien el tamaño del impacto, vamos a empezar por el final, como en las buenas historias. Esta cita resume perfectamente la caída de un gigante, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Es que, a ver, durante casi todo el siglo XX, el PRI no era nada más un partido político, era prácticamente el sinónimo del Estado mexicano. Y su colapso está conectadísimo con esta historia. Ok, entonces, para entender por qué la crisis pegó tan, pero tan duro, primero hay que echar un vistazo a la estructura de poder que había antes. Estamos hablando de un gigante político que de verdad parecía invencible, el mero constructor del México moderno. A ver, el PRI nació por allá en 1929 para poner orden después de la Revolución. Pero su momento estelar, el que de verdad lo consolidó, fue la expropiación petrolera de 1938. Uf, eso fue un acto de soberanía que se volvió parte del ADN nacional. Y a partir de ahí, bueno, construyeron un sistema de poder hegemónico que trajo una estabilidad casi nunca antes vista en la región. Y hay que decirlo, sus logros no fueron poca cosa. Crearon instituciones clave como el Seguro Social, llevaron electricidad a casi todo el país y, sobre todo, mantuvieron una paz social que era la envidia de la región. El sistema era curioso. El presidente en turno designaba a su sucesor, y este sistema, aunque para nada democrático, funcionaba con la precisión de un reloj. Pero, y aquí viene el pero, ese monolito de poder ya traía adentro las semillas de su propia destrucción. Y esta declaración de uno de sus propios líderes, décadas después, nos deja ver lo profunda y devastadora que iba a ser la caída que se avecinaba. Y entonces, de repente, ¡pum!, todo cambió. Allá en la sonda de Campeche se encontró algo que parecía ser la solución mágica a todos los problemas de México. El boleto dorado para, ahora sí, entrar al primer mundo. Es que es casi imposible exagerar lo que esto significó. En serio, no fue un simple hallazgo, no. Fue el descubrimiento de Cantarell, uno de los superyacimientos más grandes de toda la historia de la humanidad. Para que nos demos una idea, solo ese campo llegó a producir tanto petróleo como países enteros. Así, de un día para otro, México estaba jugando en las grandes ligas del petróleo. Una locura. Con esa frase, el presidente de entonces, José López Portillo, capturó el espíritu de la época. El chip cambió por completo. Ya no se trataba de gestionar la escasez, sino la riqueza. Para una nación con tantas carencias, esta promesa sonaba a gloria. Y así, con la promesa de una riqueza casi infinita, comenzó una de las épocas de mayor gasto, derroche y exceso en la historia del país. El mecanismo fue un ciclo casi adictivo. El petróleo generaba miles de millones de dólares y, con esa garantía, los bancos de todo el mundo le ofrecían a México crédito ilimitado. Así que el gobierno empezó a gastar a niveles nunca vistos. Y esa sensación de euforia y de que todo se podía, se contagió a toda la sociedad. El propio presidente López Portillo se convirtió en el símbolo de esta era, con mansiones fastuosas como la llamada Colina del Perro, y declarando sin pena alguna su orgullo por el nepotismo, al darle puestos a sus familiares. Y la corrupción, que, siempre ha existido, alcanzó en esos años niveles de verdad estratosféricos. Ahora, lo que es realmente interesante es la increíble velocidad con la que todo se vino abajo. El sueño se convirtió en pesadilla con un golpe doble y fulminante que vino del exterior. Y esto ilustra perfectamente la tormenta perfecta. Primero, para combatir su propia inflación, Estados Unidos disparó las tasas de interés, lo que multiplicó el costo de la deuda mexicana de forma exponencial. Y para rematar, el mercado mundial se inundó de crudo, y el precio del petróleo, la única fuente de divisas del país, se desplomó.
Los ingresos se secaron justo cuando las deudas se volvían impagables. El resultado para la gente de a pie fue catastrófico. En menos de un año, el peso pasó de 22 por dólar a 150. Los ahorros de toda una vida se evaporaron. El poder de compra se pulverizó. México estaba, básicamente, en quiebra. En medio del pánico, el presidente hizo esta promesa que se volvió tristemente célebre. Pero para ese momento, sus palabras ya no tenían ningún valor. La realidad económica era incontrolable y la credibilidad del gobierno y del propio presidente se había hecho añicos. Pero este colapso económico no solo significó el fin de un gobierno, fue el catalizador de una transformación política profundísima que redefiniría a México para las siguientes décadas. En su último informe de gobierno, en un movimiento ya desesperado y muy dramático, López Portillo anunció la nacionalización de todos los bancos privados del país. ¿La razón? Los culpó de la fuga de capitales, es decir, de sacar masivamente el dinero del país ante el pánico, lo que, claro, agravaba el desastre. Con este grito tan nacionalista, buscaba dar un último manotazo de autoridad y, de paso, encontrar un chivo expiatorio para la crisis. Fue un momento de shock nacional que marcó el final, un final muy caótico, de la era de la abundancia. Y aquí llegamos al punto de inflexión. El fracaso fue tan estrepitoso que la vieja guardia del PRI quedó totalmente desacreditada. La crisis ya no se podía resolver con discursos, sino con números. México necesitaba un nuevo tipo de líder, no el político tradicional, sino un experto. Y así fue como nació la era de los tecnócratas. Y el cambio fue fundamental. Se pasó de un modelo basado en el gasto social y el nacionalismo a uno enfocado en el control del presupuesto y la gestión económica. La ideología que había construido el México del siglo XX fue reemplazada por la pragmática necesidad de apagar el incendio económico. Y con esta frase, el sucesor de López Portillo, Miguel de la Madrid, el primer presidente de esta nueva era tecnócrata, resumió la terrible herencia que recibía. Ya no había sueños de abundancia, solo la cruda y difícil tarea de reconstruir una nación que se había encontrado un tesoro y de alguna manera lo había perdido todo.